Yo quería hablar de 3 conceptos hoy y 3 ideas. El tema, una idea que trabajamos mucho en nutrición en todas las especies, que es nutrición temprana, y el concepto de nutrición temprana básicamente es cuanto antes mejor. ¿Y a qué me refiero cuanto antes mejor? Cuanto antes intervenimos, más impacto biológico vamos a tener y mejor impacto económico vamos a tener, o más retorno vamos a tener sobre la inversión. El segundo concepto, lo que les estaba comentando, el tema de recría, darles un poco mi visión y mi experiencia, que seguramente esa es el área donde en Argentina tenemos más para avanzar. En aquellos que tenemos planteos de vacas de cría para crecer el número de vacas. ¿Okay? Y finalmente un comentario corto, y con algunos datos que tenemos en Argentina de dietas de recepción en la fase de terminación. José Luis, estás admitido. Esta slide es una slide que seguramente ustedes han visto, que a mí me la compartió Darío Colombato. Darío Colombato, aparte de ser una persona que somos muy amigos, que estudiamos juntos, para mí es uno de los grandes referentes en producción de carne. Empezamos a trabajar juntos, y después obviamente él se especializó en su área, que es carne, y yo me especialicé en mi área, que es leche. Pero esta slide muestra muy clarito cómo no es lo mismo en el gancho un animal bien recreado que uno mal recreado. ¿Ok? Y eso que Darío resume con esa frase de que lo que hace un eslabón afecta al otro, es algo que seguramente tenemos que tener presente y hacer más hincapié. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes se van a dar cuenta de esto? Y obviamente el último eslabón de la cadena, que es el frigorífico, que está integrado con el feedlot. Y seguramente todos estos cambios de uso de tecnologías van a ir desde el último eslabón, el frigorífico, el feedlot, hacia los eslabones anteriores como la recría y la cría. ¿Okay? Y ahí es donde, como criadores o recriadores, muchos tenemos la oportunidad de ser proactivos. ¿Okay? Estos son datos que posiblemente también hayan visto, pero que cuando hablamos de nutrición temprana, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, y en lo que es ganadería de carne está muy estudiado, a lo que se llama programación perinatal o programación fetal. Nosotros hoy sabemos, estos son datos de la Universidad de Nebraska, una universidad que ha trabajado mucho el tema, que si nosotros intervenimos en el último, nutricionalmente, con alguna acción, en el último tercio de gestación de las vacas de cría, vamos a producir un mejor ternero. Un ternero más pesado y que después va a ser sea mejor en calidad, expresada como porcentaje de choice. Ahora, hay mucha información ahora de esto, información sólida, lo que nos está costando convencer a los productores que inviertan tecnología en esa fase. Yo les voy a poner un ejemplo bien personal. Mi hermano que administra nuestro campo ahí en La Pampa, cuando él tiene una vaca en buen estado corporal, preñada, y ya en su último tercio de gestación, le cuesta mucho pensar que tenga que invertir 100, 200 dólares en esa vaca, 50, 100 dólares en esa vaca, pensando en un mejor ternero, ¿ok? Entonces, yo vengo tratando de convencerlo a mi propio hermano en los últimos 5 años y por ahora vengo perdiendo la batalla y casi la guerra. Pero ahí hay un lindo desafío desde el punto de vista profesional de cómo hacemos para trabajar en este concepto tan potente, tan sólido, pero obviamente tan poco visual. ¿Cuándo mi hermano se va a convencer? Cuando venga un recreador o un filotero y le pague un poco más ese ternero posiblemente. Pero de nuevo, que se está trabajando en algunos establecimientos. El tema de programación perinatal y invertirle al feto para que sea un mejor producto final. ¿Okay? El tema de nutrición temprana en lo que es ganado de leche, que finalmente es la misma especie, son rumiantes, son vacas, lo tenemos muy estudiado y muy ya aplicado. Fíjense que esto es un resumen de datos, que lo único que les quiero mostrar acá es que nosotros sabemos que si hacemos que un ternero, los primeros 60 días de vida,
en su fase de leche, en lechería, hacemos consumir 50% más de nutrientes en esa fase, cuando es un ternero más... En la foto de esta guachera, entre 40... Cuando sea vaca, va a producir en promedio 800 litros más de leche, o un 10% más de su producción. ¿Ok? Entonces, claramente, este es un ejemplo muy consolidado de nutrición temprana. ¿Ok? Tenemos muy presente. Y cuando uno empieza a pensar en nutrición temprana, uno empieza a preguntarse, como hablábamos recién de los fetos, ¿cuán temprano? Fíjense que esto es en trabajos con pardo suizo en lechería, la cantidad de calostro, incluso tan temprano, las primeras 12 horas de vida, el hecho de duplicar la cantidad de calostro significa que esa ternera va a ganar mayor peso en su fase de recría y después cuando sea vaca va a producir más. Ahí tenemos otro ejemplo bien claro de una posibilidad de intervención con altísimo impacto biológico y económico. Denme un segundo que voy a ver a quién hay que admitir. Ignacio Castañeira, admitido. Bernardo, admitido. FSH, admitido. Néstor Reynoso, admitido. Patricio Gastón Quillain, admitido. ¿Quién me falta? Admitido, admitida. ¿Ok? Bueno, entonces el concepto de nutrición temprana, lo que quiero hacer mucho hincapié, quizás hasta el cansancio, es que es donde tenemos una oportunidad de altísimo impacto biológico y de altísimo retorno económico. Estos son datos incluso argentinos de una técnica, digamos, hasta ya se quiere vieja, que hay gente que la está usando, implementando con éxito, que es creep feeding, y animales de carne que fueron sometidos al creep feeding al pie de la madre, ganaron más peso, fueron más altos y llegaron antes a pubertad. Fíjense qué impacto puede tener eso si nosotros estamos en un planteo de carne donde queremos aumentar nuestro número de madres. ¿Okay? Y hasta ahí el concepto de nutrición temprana. ¿Okay? Pero un concepto que definitivamente no tenemos que dejar de trabajar. Esta es una foto que saqué en el 2012, el 30 de julio, en el campo nuestro, de unas terneras que habíamos guardado, destetado en marzo, esta foto de fines de julio, y que guardábamos en el campo para recriar y para entorar. ¿Okay? Todos sabemos en esos campos, como son muchos los campos de cría, que durante el invierno, después de haber destetado esos animales con 150 o 200 kilos, posiblemente los próximos 6 meses no sean para ellos. Y la situación que tenemos es una situación en muchos campos de alta disponibilidad de forraje, como ven en esas terneras, cuando las vayamos a buscar, está empezando prácticamente lo mismo de cuando las destetamos. ¿Okay? Que las ganancias de peso ahí son casi de mantenimiento y con suerte de 50 gramos diarios, 100 gramos diarios en los casos. ¿Okay? El concepto adicional que quiero hacer hincapié es que en ganado de carne, a diferencia de ganado de leche, o si se quiere más marcado que en ganado de leche, tenemos que pensar que hay un umbral mínimo de nutrientes. Muchas veces cuando suplementamos el ganado de carne tenemos que superar un umbral mínimo para ver el efecto. ¿Okay? Entonces la pregunta sería, en fases de recría, ¿cuáles son los 2 o 3 aspectos mínimos que tenemos que superar en umbral? Y algo que no es nuevo para ustedes, y que seguimos hablando constantemente en Argentina y en todas partes del mundo, es un umbral mínimo de proteína en el rumen para que las bacterias trabajen. Y para que las bacterias trabajen y resulten en que el animal coma más. Incluso, si somos estrictos, ese umbral ni siquiera es de proteína, sino que podría ser hasta de nitrógeno. Pero nosotros no vamos a tener un efecto en consumo, que es el primer efecto que queremos tener, hasta que no superemos un umbral mínimo de proteína. Hay distintas formas de expresarlo, más simples, más complejas. En este trabajo expresan
que se precisa un mínimo de 4 gramos por kilo de peso metabólico a la 0,75, de proteína degradable en rumen. A nivel de campo hablamos de que si una vaca no tiene 12%, y eso lo va a manifestar en los animales en consumo voluntario muy por debajo de lo que podría llegar a ser. ¿Okay? Entonces, todos sabemos que el primer umbral mínimo que tenemos que romper es el de nitrógeno, y hoy tenemos un montón de fuentes y tecnologías para hacerlo, fuentes de proteína verdadera o nitrógeno no proteico, ¿okay? Incluso también aminoácidos. Y ese umbral mínimo va a tener, como en este resumen, en esta revisión, que es una revisión vieja del año 99, pero que les recomiendo a todos los que estén en carne que la lean porque es súper completa. Yo la revisé, como ven ahí abajo, para una presentación que dimos con Darío Colombato hace ya muchos años para los CREAS de la zona semiárida, en Uspallata, en Mendoza. Fíjense que esta revisión agarra un montón de distintos forrajes buenos y malos, no suplementar, la variable de consumo de forraje aumenta en forma significativa cuando suplementamos en situaciones de forrajes malos. ¿Okay? ¿A qué llamamos forrajes malos? Para ser bien simple, cualquier cosa que tenga menos del 10% de proteína, más del 50% de FDN y más del 10% de lignina. ¿Okay? Entonces, acá hay otro gran aprendizaje, que es en esos manejos que hacemos en distintas zonas del país de dejar forraje diferido. Cuanto peor sea el forraje, mejor para nosotros en cuanto a retorno a la suplementación. Más posibilidades de éxito en algo que es clave, que el animal coma más. ¿Okay? Y acá hay una regla, porque finalmente como productores buscamos reglas prácticas para implementar tecnologías. Acá hay una regla que yo la he testeado, la leí en el año 99 y la fui testeando en estos últimos ya 20 años en el campo propio, que me ha funcionado muy bien. Que es que para nosotros, en esos campos malos, con esos pastos diferidos, poder lograr aumentos en ganancia de peso, productos de aumentos en consumo, tenemos que superar un umbral de proteína bruta suplementada del 0,05% del peso vivo. Fíjense que si hacemos una cuenta bien simple para un animal, para un novillito de 300 kilos que estamos recriando, eso significa dar 150 gramos de proteína bruta, y después nosotros tenemos numerosas ofertas para cubrirla, ya sea 1 kilo de fletillo de trigo, 50 gramos de espelta de girasol o 50 gramos de urea. ¿Okay? Pero esta regla se las comparto porque es una regla que en base a bibliografía yo la he testeado, que miro como primera cosa cuando quiero suplementar recrías en pastos diferidos. ¿Okay? Una vez que supero ese umbral, me pongo a pensar en qué aditivo o qué umbral de aditivos tengo que usar, ¿ok? Si es que tengo que usar alguno. Y ahí, definitivamente, yo estoy convencido, obviamente siendo parte interesada, en el concepto que ayer les explicaba de un prebiótico. Prebiótico siendo como, por definición, sustrato o alimento para que puedan crecer y reproducirse y hacer su trabajo de degradar el animal, la suplemento o les doy comida con este prebiótico natural, que como decíamos, era ayer producto de fermentación de Aspergillus oryzae. ¿Okay? Ayer me gustó mucho conceptualmente cómo Alejandro Castillo explicaba la base de los taninos. Hay mucho para hablar, posiblemente en otro momento lo hagamos en cuanto a por qué usamos Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae es un hongo multicelular que lleva más de 2000 años de uso en la cultura asiática para fermentar en fase sólida comida. ¿Okay? Entonces, per se es un microorganismo muy interesante.
Entonces, habiendo superado el umbral de nitrógeno, el segundo umbral que busco superar es darle comida a esas bacterias. ¿Y qué vemos cuando le damos comida a esas bacterias? Vemos, por ejemplo, en estos trabajos que hemos hecho, hágame el favor a alguno que esté sin silenciar, que se silencie, por favor. Y mientras a Mercedes, ahí está Mercedes. Entonces, lo que veíamos en trabajos que hicimos con Amaferm, en cuanto a crecimiento fúngico del Neocalimatrix frontalis. El Neocalimatrix frontalis es uno de los hongos más comunes presentes en el rumen, y fíjense cómo darle sustrato a ese hongo aumenta el crecimiento de los hongos ruminales. Y los hongos ruminales, si nos acordamos y repasamos fisiología ruminal, tienen dos roles muy importantes. El rol número uno que tienen en el rumen es romper la lignina, romper físicamente la lignina. Y con eso le abren la puerta a las bacterias para hacer su trabajo. Si nosotros tiramos 1 kilo de un pasto con 10% de lignina, que son todos esos pastos diferidos que hablábamos, ese kilo de lignina, si no hay hongos en el rumen, se va a quedar ahí de por vida. ¿Ok? Pero el otro rol que cumplen los hongos, muy importantes a nivel ruminal y a nivel de tracto gastrointestinal, es que son una de las mayores fuentes de enzimas. Cuando hemos hecho trabajos dándole de comer a Amaferm al Neocalimatrix frontalis, uno de los hongos más comunes del rumen, hemos encontrado que la actividad enzimática de celulasas y amilasas aumenta significativamente. ¿Ok? Y ahí va a ser el beneficio que vamos a tener. Ayer hablábamos un poquito de esto, de que independientemente del forraje, forrajes buenos y forrajes malos, el impacto que ustedes pueden esperar de un prebiótico como la Amaferm en digestibilidad de la fibra del forraje está en el rango de 4 puntos para los forrajes de mejor calidad, menos lignificados, hasta 11 puntos para el caso de los forrajes más lignificados. ¿Ok? Y eso, cuando ustedes lo modelan en cualquier programa de formulación, es lo que explica por qué obtenemos entre 100 y 200 gramos más de carne. ¿Ok? Les muestro algunos datos de trabajo a campo. No creo en los trabajos a campo, porque ¿ok? Y finalmente, como productor agropecuario, mi negocio no es hacer investigación, sino que mi negocio es producir carne y ganar plata. ¿Ok? Pero definitivamente nos pasa en todos los mercados que hay gente que quiere probar o validar las cosas. ¿Ok? Estos son trabajos de validación de un colega con un cliente, de Diego Vidarte, un nutricionista que trabaja mucho en la zona del NOA, sobre recrías. Y para contarles un poco la historia corta de este trabajo, en el NOA esas recrías eran suplementadas con 1 kilo de semilla de algodón, que es una fuente, digamos, proteica, muy barata que tiene en el NOA. Hoy está costando, por ejemplo, 4.500, 4.000 pesos la tonelada en el NOA, respecto a 6.500, 7.000 pesos acá más hacia el sur. Pero buscaba convencer a este productor que, aparte de los 200 gramos, 220 gramos de proteína que aportaba esa semilla de algodón, necesitaba agregarle minerales y un aditivo. Entonces lo que hizo fue, comparó 195 animales versus 196 animales de recría, como ven acá en las fotos, animales Brangus, con un peso inicial de 220 kilos, y lo suplementó, además de la práctica ya que de semilla de algodón, con 200 gramos de un suplemento mineral que tenía como fuente de calcio, sal, como fuente de cloruro de sodio, algunos micros como zinc, cobre, selenio, yodo y cobalto, y el 1% de Amaferm, que son 2 gramos de Amaferm. ¿Ok? ¿Qué pastoreaban estos animales? Un Gatton Panic diferido. Fíjense que el Gatton Panic diferido es
entra en esta categoría que yo llamo pastos malos, en el sentido que tienen menos del 10% de proteína, más del 70% de FDN, una FDN con alta FDA y alta lignina, cercano al 10%, y una digestibilidad expresada como total de nutrientes digestibles alrededor del 43%. Fíjense que le falta fósforo, le falta calcio, le falta magnesio. Está claro que estratégica en lo que falta versus un volumen de pasto que es asegurado, ¿okay? Que es la situación de muchas recrías en cualquier parte del país. ¿Okay? Una cosa interesante cuando uno hace estas validaciones de campo, que yo insisto es, por lo menos en mi experiencia, yo prefiero pesar todos los animales individualmente menos veces que pesar una muestra. Muchos errores de desbaste, y la otra razón es que si yo peso a los animales en forma individual, puedo obtener una información que es muy valiosa, que es la uniformidad de ganancia de peso. Estos son datos promedios. Fíjense que estos animales arrancaron en 220 kilos, 40 días después los animales suplementados con minerales y Amaferm ya estaban pesando 10 kilos más, 70 días después pesaban 7 kilos más, 115 días después pesaban 19 kilos más, y 45 días después, cuando se terminó la suplementación, 21 kilos más. ¿Ok? Cuando yo hablaba de pesar los animales en forma individual, por ejemplo, al principio, que sería el punto 1 y el punto final, es para obtener esta información que para mí, en mi experiencia, tiene más impacto económico que el anterior, que es la uniformidad de la suplementación. El fracaso de la suplementación muchas veces es un fracaso porque una alta proporción de animales no recibe ese suplemento. Entonces, en ganadería de carne y sobre todo en recrías, implementarlo de una forma tal y que haya un bajo porcentaje de animales que no reciban el suplemento es la clave. Y eso lo vamos a ver si hacemos pesadas individuales. Fíjense que en un histograma, para tener idea de uniformidad, los animales que recibían suplementación mineral con Amaferm no solamente ganaban más peso, sino que eran más uniformes. Una forma de expresarlo en el trabajo fue el 94,4%, más de 9 de cada 10 animales suplementados con minerales y Amaferm ganó más de medio kilo de peso vivo diario, versus aquellos no suplementados que fueron únicamente el 70%, 7 de cada 10 animales. ¿Okay? Entonces, metodológicamente, quiero hacer mucho hincapié en algo. Háganme la gauchada de cerrar los micrófonos, por favor. I'm sorry, we have some restriction to answer you. Some message during Australian night. Fernando, lo puedes silenciar vos a todos. ¿Cómo Apreta, silencialo a todos. Bueno, ahí parece que quedaron silenciados, pero bueno, entonces el concepto de uniformidad es un concepto que quiero hacer mucho hincapié porque tiene un altísimo impacto económico. Recriar una tropa, no solamente que en promedio gane mucho o gane más, sino que sea uniforme para después poder manejar mejor ese lote, por ejemplo, entorar antes o meterlos en un feedlot antes como lote, ¿ok? Y eso es lo que quiero expresarles en este tipo de gráficos como información de éxito. Porque ya sé que me excedí en dietas de recepción. Acá hay una foto de mi colega Darío Colombato, con el que sigo aprendiendo mucho todos los días. Ahora estamos haciendo una tesis de posgrado en un feedlot, dirigiendo a un estudiante muy bueno.
Estamos haciendo una tesis con Amaferm en la Universidad de Buenos Aires, comparándolo o combinándolo con Rumensin. Al que tenga después alguna pregunta le puedo comentar más. Pero un concepto de... Sí, yo lo miré ayer. Un concepto de dietas de recepción, que es el concepto de... Yo no tengo el dato, pero me da la sensación que todavía en Argentina, donde hemos progresado mucho en feedlot, el porcentaje de feedlots de Argentina que hacen dietas de recepción no es todavía lo alto que debería ser. Cuando uno va a los feedlots de Estados Unidos o de México, ve que es una práctica con más del 70%, ¿ok? Y en Argentina, no sé si por ahí Juan Pablo después me puede ayudar, o Alicia, o alguien de la audiencia tenga algún dato. Pero definitivamente, trabajar en dieta de recepción es una de las claves para manejar un feedlot en forma exitosa, ¿ok? Entonces, atendiendo esa pregunta, nuevamente mi colega Diego Vidart en el NOA aplicó una dieta de recepción en 160 animales, en un caso de un feedlot donde por política comercial compraban de muchos productores y básicamente compraban lo que encontraban, ¿ok? Eso que significa, como cualquier filotero sabe, que uno compra bueno, malo, chico, grande, sano, enfermo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el desafío número 1 ahí para ganar plata, en 100 días de terminación, es poner esos alimentos, esos animales a comer rápido y uniformar lo antes posible ese lote. Y ahí es donde trabajamos tecnológicamente en dietas de recepción, ¿ok? La mitad, y mitad con y mitad sin, ¿ok? Fíjense que la típica dieta de recepción, alta en forraje, 33% de silo de maíz, 10% de rollo de avena, 30% de grano de maíz, son dietas que obviamente no los apuramos a los animales en cuanto al almidón, son dietas que definitivamente reforzamos proteína, y que muchas veces, hablando en criollo, el chimichurri que le ponemos, la premezcla que le ponemos, es una premezcla más suculenta, digamos. Fíjense que esta llevaba virginiamicina, minerales orgánicos, cobre, zinc y selenio, vitamina E, y que la mitad de los animales recibía el Amaferm para ver el efecto del Amaferm en la recepción. Y estos fueron los resultados después de pesar a esos animales. Hubo 250 gramos más de ganancia de peso en los animales con Amaferm, y el efecto es tan marcado justamente por el efecto tan importante en recepción, donde vienen lotes muy desparejos, y cuando lo analizamos, como les contaba anteriormente, en cuanto a uniformidad, vemos que en esos primeros 27 días, que son claves para reducir los días de engorde y por lo tanto tener un impacto financiero, animales con Amaferm ganando los primeros 27 días más de 1 kilo diario fueron 66%, es decir, casi 7 de cada 10 animales, esos primeros 27 días ganaron más de 1 kilo, versus los animales sin Amaferm, que fueron 4 de cada 10. Porque vos tenés cero en tu empresa, en tu organización, en tu proyecto, en tu vida. Pero también otra forma es cuando esa decisión es muy difícil volverla atrás. Cuando el resultado de una acción que vos vas a tomar, o de una decisión que vas a tomar, es muy difícil volver en atrás. Los animales que no le damos Amaferm fueron 11%. El paso que me pareció práctico. Con esto termino, estoy tratando de silenciar, lo que veníamos viendo de toma de decisiones, y repito, es lo que a mí me interesa. al colega. Este es el marco para que ustedes entiendan, pero lo que a mí me interesa es que ustedes sean más hábiles tomando decisiones. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por favor. No sé si creo que lo asocio con algo que hablamos en otra clase o no, o estoy inventando, pero puede ser que después del Nos metió otra charla al medio, me parece. A ver, pasame como hospedador, Fernando. Entrenar o vas tomando varias veces, ya automáticamente. Es bien interesante ver cómo en esta locura del COVID. A ver,
Vos lo que tenés que estar... Hay gente que participa en dos web meetings al mismo tiempo, ¿cierto? Espectacular, ¿viste? Este es tipo multitasking. Este Fermín García Arena es el que tiene preprendido. Son cuestiones que vos fuiste también... Si me pasás como hospedante, ahí lo silenciaste. Perfecto. Ahí lo silencié. Sí. Fermín García Arena, capaz que sea un vecino que tengo acá enfrente, si es de los pagos de 25, si es el hijo de Andrés de los pagos de 25. Mirá. Bueno, cierro con esto. A los que les gusten las redes sociales, les paso este Instagram de 44 Farms. 44 Farms es un caso bien interesante. Ustedes pueden buscar en las redes sociales. Es una integración de una producción de carne integrada que básicamente vende genética, pero que como cosa interesante es que esa integración en distintas operaciones es proveedor de carne para Walmart en Estados Unidos, para la marca Walmart. Y Walmart, una de las condiciones que le puso, como ejemplo de algo que mencionaba ayer el Flaco Castillo, es que queremos que esa carne marca Walmart que vamos a vender en nuestros supermercados, que va a ser provista por ustedes, 44 Farms, sea libre de antibióticos. ¿Ok? Entonces, este es uno de los clientes posiblemente más, no solamente en volumen, sino en cuanto a forma de producción que tenemos en Estados Unidos con Amafarm. ¿Ok? Y al que le interese lo puede seguir ahí en 44 Farms. Esto me lo pasó el otro día un colega de Estados Unidos que atiende esta cuenta. Y con esto, mostrándole una foto del campo de la familia en Luan Toro, termino. Muchas gracias, quedo atento a cualquier pregunta. Disculpas, Juan Pablo, si me extendí un poquito. No hay problema. Tengo una pregunta, tiene que ser corta. Me preguntan qué es bien simple, ¿qué es un prebiótico? ¿Qué realmente definir qué es un prebiótico primero, ¿no? O qué sería la más fértil. Perfecto. Prebiótico, por definición, es algo muerto que actúa como sustrato o como alimento para la microbiota. Y que como tal tiene la capacidad de que lo que libere la microbiota en el animal huésped sea positivo. ¿Ok? Esa es la definición del libro de prebiótico. Al que hizo esa pregunta, si está interesado, canalizarle, Juan Pablo, mi mail. Nosotros seguimos, hay una asociación internacional versus un probiótico, que la estrategia en un probiótico es, yo elijo un organismo vivo para meter en el tracto gastrointestinal para que haga su trabajo, y es el caso del 95% de las levaduras del mercado. ¿Okay? Yo elijo una estrategia o la otra, o elijo darle de comer a toda la microbiota, que sería un prebiótico, o elijo algo vivo, como un probiótico, que es agregar un organismo específico, como una levadura, un Saccharomyces cerevisiae, para que ayude a esa digestión. Déjame que te haga el último comentario cortito. Sí. Una de las ventajas operativas que tiene el prebiótico, que como es algo muerto, es súper estable y por lo tanto se puede peletizar. ¿Ok? Entonces, en muchas suplementaciones de tipo peletizado o sometidas a calor, como en el caso de los bloques de melaza o distintos tipos de suplementos de ese tipo, esto va a ser resistente al calor porque básicamente no se puede matar algo muerto. ¿Ok? Ok. Tengo un par de preguntas más, pero por el tema del tiempo, Fer, vamos a meterle con el próximo disertante. Yo te las mando por correo y a la persona. Dale. Y igual contestás. Perfecto. Nada más que agradecerte, pedirte disculpas por el tema de la falta de manejo de tecnología. Me parece que tu charla estuvo bárbara y bueno, y vamos a seguir. No sé si quieres... Gracias. Sí, Fernando. No, gracias. Y ya te puse como host, ¿sí? ¿Cierto? Ya estás de host. Estoy como host. Listo, sí, perfecto. Perfecto. Gracias, muy amable.